Cierra los ojos. Imagina el silencio absoluto de un desierto que ha visto morir a imperios enteros. Siente el peso de 6000 años de arena sobre tu pecho, allí donde los ríos Tigris y Éufrates se retuercen como serpientes de plata. Nació el tiempo. Pero el tiempo no nació solo. Los sumerios, esa civilización que surgió de la nada, como una herida abierta en la historia, nos dejaron un mensaje que no estaba destinado a ser leído por los débiles de corazón. No hablaban de progreso, ni de agricultura, ni de leyes de comercio. Hablaban de ellos, de los que descendieron, de los que nos miraron desde las alturas y decidieron que el barro de la tierra necesitaba un alma, o quizás un esclavo. ¿Alguna vez has sentido en mitad de la noche que no eres el dueño de tus propios pensamientos? ¿Que hay algo en lo más profundo de tu código genético que responde a un llamado que no pertenece a este mundo? Bienvenido a la verdad de Sumeria. Bienvenido al horror de saber que no somos hijos del azar, sino del diseño. Hace milenios, cuando el mundo era joven y el hombre no era más que una sombra entre los matorrales, el cielo se rasgó. Las crónicas sumerias no hablan de mitos, hablan de registros. Los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra descendieron, no vinieron a traernos paz, vinieron por necesidad. Imagina a seres cuya longevidad desafía nuestra comprensión, seres que miraban nuestras vidas como nosotros miramos la existencia efímera de una mosca. Su mundo, el misterioso Nibiru, agonizaba, necesitaban el oro, el sudor de la tierra, para sellar su atmósfera herida, pero los dioses son orgullosos y los dioses se cansan. El relato del Enuma Elish y el Atrahasis nos cuenta una historia que debería hacernos temblar. Los dioses menores, los Igigi, se rebelaron. No querían seguir cavando en las entrañas de la tierra, querían descanso. Y en ese momento de caos celestial, se tomó una decisión que selló nuestro destino para siempre. Enki, el señor del abismo, el sabio y oscuro manipulador, propuso una solución. Creemos un sustituto, dijo, un trabajador que cargue con el yugo de los dioses. Pero para crear algo que pudiera entender órdenes, pero que no tuviera el poder de replicarlas, necesitaban un ingrediente especial. No bastaba con el barro. Tomaron a uno de sus propios hermanos, un dios joven, quizás un rebelde, quizás un inocente. Lo sacrificaron. Su sangre y su carne fueron mezcladas con la arcilla de este mundo. Tú, yo, todos los que caminan sobre este planeta, llevamos en nuestras venas el residuo de un asesinato divino. Somos una amalgama de polvo terrestre y sangre de un dios muerto. ¿Puedes sentirlo ahora? Esa angustia existencial que te asalta a veces. Es el eco de ese dios sacrificado que grita desde tu ADN. Los sumerios sabían que no éramos especiales. Éramos herramientas biológicas diseñadas para servir. Y en las tablillas, el suspenso se vuelve asfixiante cuando comprendemos que nuestra creación no fue un acto de amor, sino de ingeniería fría. Nos dieron el lenguaje para que pudiéramos recibir órdenes. Nos dieron la religión para que pudiéramos ser controlados. Nos dieron la civilización para que el caos no interrumpiera la producción de lo que ellos necesitaban. Pero la humanidad creció, nos multiplicamos, y con el crecimiento vino el ruido. Los sumerios cuentan que los dioses, instalados en sus sigurats, en esas pirámides que rozaban las nubes, no podían dormir. El clamor de los humanos, sus rezos, sus gritos, su constante agitación, irritaba a Enlil, el señor del aire, el hermano de Enki. Enlil no sentía afecto por su creación, nos veía como una plaga, como ratas ruidosas que infestaban su jardín. Escucha bien, porque este es el origen del primer gran miedo de la humanidad. El diluvio no fue un castigo por el pecado, fue un intento de exterminio, un genocidio cósmico. Enlil decidió que el ruido debía cesar. Decidió que la humanidad debía ser borrada de la faz de la tierra, pero Enki, el arquitecto de nuestra forma, el que nos conocía por dentro, no pudo permitirlo, no por amor, quizá, sino por orgullo de su propia obra. Fue él quien susurró a través de las paredes de caña a Ziusudra, el Noé sumerio. Destruye tu casa, construye un barco.
Imagina la desesperación de aquel hombre, escuchando una voz que no venía de ningún lugar, advirtiéndole que el cielo mismo se iba a derrumbar sobre su cabeza. El agua no vino solo del cielo. Las puertas del abismo se abrieron. La oscuridad envolvió el mundo por 7 días y 7 noches. Los dioses mismos, sentados en sus naves sobre las nubes, observaban con horror cómo su creación se ahogaba en un mar de lodo y cadáveres. Dicen que incluso ellos lloraron, no por nosotros, sino por el vacío que dejaron atrás. ¿Crees que el diluvio terminó con la amenaza? No solo cambió las reglas del juego, los dioses regresaron, pero ya no caminaban entre nosotros de la misma manera. Se ocultaron tras el velo de la realeza. La realeza descendió del cielo. Dicen las listas reales sumerias, reyes que gobernaban por miles de años. ¿Eran humanos? ¿Eran híbridos? ¿O eran los mismos Anunnaki usando máscaras de carne para seguir dirigiendo el rebaño? El misterio se vuelve más denso cuando analizamos sus conocimientos. ¿Cómo es posible que una cultura de hace 6.000 años supiera la composición exacta del sistema solar? ¿Cómo sabían el color de Urano y Neptuno, planetas invisibles al ojo humano? La respuesta que nos dan es más aterradora que la ignorancia. Ellos nos lo dijeron. Todo lo que llamamos civilización es un regalo envenenado de seres que no pertenecen a este plano. Hay una historia, una que rara vez se cuenta en los libros de texto, sobre las 7 puertas del inframundo, el descenso de Inanna, la diosa de la guerra, y por puro deseo decide bajar al Kur, la tierra sin retorno, un lugar donde los muertos se alimentan de polvo y la luz nunca entra. Allí reina su hermana, Ereshkigal. Inanna debe despojarse de una prenda en cada puerta, su corona, sus joyas, sus ropas. Al llegar al final, está sin nada, vulnerable, muerta. Esta leyenda no es solo un viaje al más allá, es una metáfora de lo que los sumerios sentían sobre su propia existencia. Al final de todo, no hay paraíso, no hay campos elíseos, solo hay el Kur, el polvo, el olvido. La visión sumeria de la muerte es la más aterradora de la historia, una eternidad de sed en la oscuridad absoluta, donde los espíritus de los muertos vagan como pájaros con alas rotas. ¿Es eso lo que nos espera? ¿Es ese el destino de la arcilla, una vez que la chispa del dios sacrificado se apaga? Pero hay algo más, algo que late bajo las arenas de Irak, en los túneles que la arqueología moderna aún no ha osado abrir. Los mitos hablan de los Abgal, los 7 sabios que emergieron del mar, seres con escamas y ojos que nunca parpadean. Ellos enseñaron las artes prohibidas, la astronomía que predice el fin de los tiempos, la matemática que describe la curvatura del espacio, pero también enseñaron algo que no debíamos saber, cómo invocar a los que se fueron. Se dice que los Anunnaki no se marcharon para siempre, solo se retiraron a las sombras, a las dimensiones que nuestros ojos limitados no pueden percibir. Se quedaron allí, vigilando su inversión, observando cómo jugamos con el átomo, cómo editamos nuestro propio genoma, acercándonos peligrosamente a convertirnos en ellos. Y es aquí donde el suspenso se vuelve insoportable. Si tú fueras un creador y vieras que tu herramienta está empezando a pensar por sí misma, a fabricar sus propias armas, a intentar escalar las paredes de su jaula, ¿qué harías? Quizás las guerras que han asolado esas tierras desde hace milenios no son por petróleo ni por religión. Quizás son excavaciones disfrazadas de conflictos, buscando los antiguos las tablillas del destino, los dispositivos tecnológicos que los sumerios describían como objetos que daban poder sobre la realidad misma. Quien posea los posee el mundo. Piensa en los zigurats, esas torres de Babel que intentaban alcanzar el cielo. No eran templos de adoración, eran puertos, puertas, lugares donde la tela de la realidad se adelgaza. Los sumerios nos advirtieron que el regreso de los dioses no sería un evento de salvación. Sería un día de oscuridad y fuego, el regreso de Nibiru, el planeta del cruce, el cuerpo celeste que desequilibra las órbitas y despierta los volcanes. En las noches más cerradas, cuando el viento del desierto sopla con una fuerza que parece arrastrar voces antiguas,
Los beduinos dicen que se pueden ver luces sobre las ruinas de Ur y Nippur, luces que no se mueven como aviones, luces que parecen recordar la gloria de Enki y Enlil. Somos una especie con amnesia. Hemos olvidado quiénes somos, porque la verdad es demasiado dolorosa para ser cargada. Es más fácil creer que somos el producto de una evolución ciega y lenta que aceptar que somos el resultado de una intervención quirúrgica en la prehistoria. Es más fácil rezar a un Dios invisible que reconocer que nuestros verdaderos creadores eran seres de carne, hueso y una tecnología tan avanzada que nos pareció magia y terror. Mira tus manos, mira las líneas de tu palma. Los sumerios creían que cada surco era un rastro del molde de arcilla original. Cada debilidad de tu cuerpo, cada enfermedad, cada limitación, fue puesta ahí a propósito. No nos querían perfectos, nos querían funcionales. Nos dieron una vida corta para que no pudiéramos acumular la sabiduría suficiente para revelarnos. Nos dieron la muerte para que nuestro ciclo de producción fuera constante. Y sin embargo, dejaron una grieta, el conocimiento de su existencia. Las tablillas sobrevivieron al fuego, al agua y al tiempo, como una cápsula del tiempo diseñada para estallar en nuestra conciencia en el momento justo. ¿Es hoy ese momento? ¿Es por eso que sientes este escalofrío recorriendo tu espalda mientras escuchas estas palabras? Quédate en silencio un momento. Escucha el latido de tu corazón, ese ritmo constante, esa máquina biológica que nunca descansa hasta el final. ¿Quién diseñó ese motor? ¿Quién programó el final de tu cronómetro? Los sumerios conocían la respuesta y murieron guardando el secreto en tumbas reales llenas de sacrificios humanos que esperaban servir a sus amos en la otra vida. La historia no es lo que te han contado. El pasado no es una línea recta, es un círculo. Y el círculo se está cerrando. Los Anunnaki no son un mito, son una presencia, una sombra que se proyecta sobre toda la historia humana, desde la primera palabra escrita en arcilla hasta el último bit de información en la nube. Duerme si puedes, pero recuerda, cada vez que miras las estrellas y sientes un vacío inexplicable en el estómago, no es nostalgia por el infinito, es el miedo ancestral de la criatura que reconoce, a lo lejos, el látigo de su dueño regresando a casa. Los sumerios nos dejaron la escritura para que no olvidáramos, pero quizás el olvido era nuestra única oportunidad de ser libres. Ahora ya lo sabes. Ahora eres parte del registro. La arcilla ha recordado su origen. Y los dioses nunca dejan de observar. Ellos están aquí. Siempre lo han estado, esperando el ruido final.